El pasado año perdimos una de las figuras mundiales más importantes, más atrayentes y que además significaban el liderazgo mundial. El liderazgo mundial, y no solamente eso, sino el saber cómo situaciones complicadas se pueden volver situaciones llevaderas. Me refiero, por supuesto, a Nelson Mandela. Hoy vamos a hablar del liderazgo, pero el liderazgo con ejemplos siempre creo que será muchísimo más fácil de comprender. ¿Y qué mejor ejemplo que el de esta gran figura que nos ha dejado hace poco? Para hablar de liderazgo y para hablar del ejemplo de Nelson Mandela nos acompaña la profesora Marta López Jurado, profesora de Educación en la UNED. Bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Y también está con nosotros Sandra Varela, periodista, educadora social y además conocedora de la realidad sudafricana. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Isabel. Hablamos primero del liderazgo. Quizá debiéramos empezar por definirlo, porque cada uno podemos tener una idea de lo que consideramos que es ser líder. Hay muchísimas definiciones, pero claramente un líder es un hombre que tiene una visión de futuro y sabe motivar a la gente para llevar a realizar esa visión de futuro. Una persona, por tanto, porque hablamos, claro, de hombres y de mujeres, por supuesto, cuando hablamos de liderazgo, personas que saben cómo afrontar lo que tienen y también lo que les puede venir. De alguna manera tienen esa visión, esa perspectiva de lo que puede ocurrir. Sí, y que además generan las condiciones para que ocurra. Esta es la gran diferencia entre un líder y una persona que afronta la vida, sin más, ¿no? El líder hace que sucedan las cosas. Sus conocimientos se convierten en hechos y ofrece soluciones, toma la iniciativa y emprende. Por eso decimos que en este sentido, esa visión de futuro de una Sudáfrica unificada realmente era el sueño de Mandela. Este sueño que han tenido otros a lo largo de la historia, bueno, siempre tenemos que recordar, por ejemplo, los Estados Unidos y el famoso "he tenido un sueño", es precisamente eso, el pensar en el futuro, pero también el saber abordar el presente, porque cuando la vida se te presenta tan complicada como a Nelson Mandela, es muy difícil abordar el presente para luego ver el futuro. Yo creo que hay emociones contrapuestas, por un lado es el liderazgo, pero por otro lado, pues tus emociones, tu inteligencia emocional, que no siempre tienen que ir de acuerdo, ¿verdad? Pues la verdad es que hay una relación, yo creo, muy interesante entre liderazgo e inteligencia emocional. De hecho, algunos autores como Daniel Goleman, por ejemplo, tan reconocidos en el campo de la inteligencia emocional, consideran un elemento de la misma al liderazgo. Por ejemplo, Goleman nos dice que habría competencias personales y competencias sociales, todas ellas para crear lo que sería la inteligencia emocional. Dentro de las competencias personales estaría la conciencia de uno mismo, una misma, estaría también la autorregulación, la motivación, pero también tendríamos las competencias emocionales. Entre ellas se incluye, por ejemplo, la empatía, esa capacidad de ponernos en la piel del otro, en los zapatos del otro. También las habilidades sociales, que van desde la capacidad de influenciar al resto, de comunicarnos, de liderar, por supuesto, catalizar los posibles cambios, generar cambios, manejar conflictos, muy importante, y colaborar y cooperar y trabajar en equipo. Todo ello, si nos fijamos, son las habilidades sociales que nos dice Goleman y evidentemente para convertirse en líder es imposible hacerlo si no se cuenta con un elevado grado de esas competencias, ¿no? Tanto las personales como las sociales. Lo que ocurre que puede pasar también que teniendo todas estas habilidades sociales, esta visión de futuro, no solamente eso, sino ser hasta un líder que casi nace líder, porque hay gente que yo creo que nace líder, otros se hacen, ya veremos que también se aprende, pero hay gente que es que tiene algo innato. Sin embargo, también muchos de estos líderes en sus vidas personales no son precisamente de una felicidad extrema, ni tampoco pura armonía. Lo que han logrado hacer fuera y a grandes niveles, digamos en los niveles macro, en los niveles personales más íntimos,
no se desarrollan siempre de la misma manera. Sí, y en el caso, por ejemplo, de Mandela, él mismo lo reconocía. Él mismo fue su primer autocrítico, su primer crítico, reconociendo que había fallado en su papel de padre y de esposo. Y además sistemáticamente. Fue un hombre que estuvo varias veces casado y que ha sido padre y abuelo, como sabéis, de una numerosa prole, y no se ha considerado un ejemplo de padre ni de esposo. Quizá en los últimos años un poco más cercano a poder disfrutar de la vida en familia, pero toda su experiencia anterior, todas sus vivencias, hombre, no dejando de estar también muy influido por la situación, ¿no? Por las circunstancias, por su implicación a nivel político, que le impedía también el estar en libertad, pero sí se autocriticó y sí que reconoció, por ejemplo, en su primera esposa, Winnie, un papel muy importante en mantener la familia, cosa que él no contribuyó mucho a hacerlo. Hay que ver que en la vida de las personas hay todo un proceso de madurez personal y no conocemos las difíciles circunstancias de conflicto entre valores que tuvo que llevar a cabo Mandela, ¿no? Pues situaciones de una violencia súper extrema y que él no sabía bien, yo me imagino, ¿no? Decidiendo si dedicarle más tiempo a posibles soluciones en esos conflictos sociales tan tremendos, dedicarle más tiempo a su mujer, a lo mejor con niños recién nacidos. En ese devenir de la vida vamos tomando decisiones que a lo mejor hacen romper, por lo que sea, unas relaciones más personales, pero que nunca podemos decir que esta persona realmente no ha contribuido de una manera impresionante a la promoción de la paz en ese país y, por lo tanto, a la unión de las relaciones. Claro, son dos temas diferentes. Se me ocurre un caso totalmente diferente. Volveremos inmediatamente a Mandela, pero por ejemplo el caso de Kennedy. Kennedy fue un hombre que verdaderamente arrastró también masas. También es verdad que el morir joven, guapo y el morir en pleno éxito. Sin embargo, su vida personal no fue en absoluto de éxito y hay que tener en cuenta que mientras que Mandela evidentemente estuvo 27 años en una cárcel y su lucha no tiene nada que ver, Kennedy procedía de una familia adinerada. Y con posibilidades, sí. Se casó con una mujer a la que se supone que quería, tuvo unos hijos preciosos. Sin embargo, su vida personal no fue maravillosa. A veces quiero decir que no siempre una cosa tiene que casar con la otra. Y volviendo a Nelson Mandela, 27 años de cárcel. ¿Cómo se puede superar viniendo de una lucha en un país que a mí me gustaría también pues centrar un poco el país, las distintas fuerzas políticas de ese país? No es que vayamos a hablar de eso, pero hay que ver que hay una mayoría negra, una minoría blanca, también una minoría blanca dividida, porque el poder lo sustentaban no solamente, digamos, los descendientes de ingleses, sino también los afrikaners. Con esta situación política tan complicada, ¿cómo puede surgir este movimiento? Verdaderamente el apartheid es algo que nadie entiende, pero también hay que ver que no hacía tanto también en los Estados Unidos, hacía poquito, que los derechos civiles estaban ahí. Sí, Sudáfrica yo creo que no deja de ser en ese sentido más que un ejemplo de cómo lo peor de los estados coloniales puede terminar por dar sus últimos coletazos, por estar en un lugar al que no siempre se le presta tanta atención. Sucede muchas veces en el continente africano, cuestiones que se han resuelto previamente en Occidente durante 20 años antes. Continúan, hoy en día pasa igual con muchas cuestiones, acceso también simplemente al agua potable, a la salud, a la educación. Hay cuestiones que se resuelven muchísimo más tarde en lugares donde no se presta tanta atención, donde etcétera, etcétera. Si además sumamos que allí pues había ya una situación previa de múltiples etnias, división entre la población negra, los colonos también, la guerra que hubo fue la Anglo-Boer, los colonos entre sí también en plenos procesos de destrucción por luchas de poder, etcétera, etcétera. Había una violencia sistemática, ¿no? En un estado represivo, ¿no? Que había canalizado esa violencia hacia una represión absoluta. Si hemos visto cuestiones raciales en Estados Unidos, por ejemplo, pensemos que allí se habían llevado pues esclavos de Angola, por ejemplo, hacia Estados Unidos para plantaciones de algodón, etcétera. Pensemos en el modelo a la inversa. Eran pocos colonos blancos situados en un territorio mayoritariamente negro. El miedo estaba ahí presente y el miedo hace que saquemos lo peor de todos nosotros seguramente y hace que creemos un Estado cuanto más represivo, creen en ese momento probablemente los que lo implantan que mejor para superar sus propios miedos. En este clima que estamos contando con, pues verdaderamente la población negra también dividida en etnias, porque no todo era armonía, ni muchísimo menos, la blanca también en guerra,
surge la figura de Nelson Mandela, primero como una persona todavía joven, con fuerza y que quiere reivindicar los derechos de la población negra, en este caso de la población negra global, no solamente de su propia etnia. Sí, él quiso hacer la carrera de abogado y eso lo consiguió en el 42. Bueno, él nació en el 18. Quiso hacer esa carrera para luchar, acabar con la opresión de los negros sudafricanos, aportando como una barrera antirracista, antiimperialista, nacionalista, o sea, pero desde el punto de vista legal. Él formó parte de un Congreso Nacional Africano, la CNA. En el año 48 luchó contra la dictadura impuesta sobre ese régimen del apartheid y, sin embargo, bueno, pues después de una lucha intensa, pues fue reprimido por la fuerza y mandado a cadena perpetua, ¿no? Aunque volvió y se pidieron por parte de muchísimos pacifistas el que saliera, volvió otra vez a la cárcel y ya allí estuvo 27 en penosísimas condiciones, ¿no? ¿Qué ocurrió dentro de la cárcel? Todo un proceso donde él siguió luchando en mitad de una adversidad muy grande, no dejándose vencer por esas circunstancias adversas, conquistando su alma, porque aunque se quedaban los presos en esas condiciones, presos políticos en aislamiento y en una situación muy dura, él se repetía a sí mismo, ¿no? Yo soy el dueño de mi alma, yo soy el dueño de mi destino, ¿no? El capitán de mi alma, no tengo por qué entregársela a nadie. Luchó y en 1990 salió de la cárcel. En ese momento llevaba más tiempo en la cárcel que fuera. En el 93 le dieron el Nobel de la Paz y en el 94 fue primer presidente negro de Sudáfrica. Vamos a detenernos un poco en este proceso de 27 años en la cárcel, en el que además fuera están pasando bastantes cosas. No hay nubes negras sobre la figura de Mandela en el sentido de acusarle de terrorismo o de otros actos, aunque sí es verdad que líderes políticos importantes y de países importantes en su momento tenían una grandísima prevención hacia Nelson Mandela, porque fuera estaban ocurriendo cosas que muchos de ellos pensaban que podían estar ordenadas desde dentro. Bueno, no en vano hubo un momento en que sí se optó por la lucha armada, ¿no? Y dentro de la organización que él lideraba, ya que estamos hablando de liderazgo, pues ese era en ese momento lo que se consideraba el camino para la lucha armada también. Entonces, hay un momento, yo creo, fundamental en el que vemos un ejemplo de liderazgo cuando Mandela, y fue muy cuestionado, por supuesto, por sus compañeros, Mandela decide ponerse a negociar con el gobierno, ¿no? Con el sistema, con el apartheid, con lo que era el enemigo. Entonces, hay un momento después de estar en Robben Island, le cambian de prisión, y él ve un momento en el que le aíslan, estaba con 4 compañeros, de repente le aíslan, le ponen en una zona él solo, y primero se hunde, pero después se da cuenta que ahí hay una oportunidad, de que eso tiene que servirle para algo. Y se da cuenta de que, por ejemplo, quizá es un momento para poder hacer cosas. Antes no tenía nada de intimidad, todo el tiempo anterior siempre estuvo con los demás. De repente puede hacer cosas y aprovecha esa oportunidad para empezar a tratar de hablar con las autoridades, les escribe numerosas cartas, hasta que llega a reunirse personalmente con las más altas autoridades y empieza a negociar. Después enseguida se lo cuenta al resto de los compañeros, pero él ya ha dado ese paso, ha tomado esa decisión y es una ocupación del líder, el tomar decisiones y ser responsable de esas decisiones. Aquí hay una primera característica importantísima, toma decisiones y además las asume, que eso es importante, pero además de tomar decisiones y asumirlas, se pone enfrente también, porque yo supongo que sus propios partidarios, pues cuando le vieron negociar, y además es que fue así, negociar con lo que ellos consideraban el enemigo al que había que echar, si no al mar del país por lo menos, pues supongo que también les sorprendería. Sin embargo, él siguió, y no solamente siguió, sino sabemos que el premio Nobel fue compartido. Y además, él tenía muy claro dónde quería llegar. Y quería llegar a unir a su país. Esa era su meta. Y la unión viene por el diálogo, por la negociación. Ahí tenían que ceder unos y otros y llegar a un acuerdo. Y él sabía que tenía que machacar la ira
aceptar el perdón, que por eso yo creo que tuvo la fuerza le sale a uno de dentro cuando no vive en el rencor, sino que vive pensando en la unión y en la conciliación. Tiene muchísima importancia esas decisiones que él va tomando, porque de ahí coge la fuerza para seguir haciendo en esa línea. Tuvo que enfrentarse a su partido y eso se ve de manifiesto en una película de hace años ya, Invictus. La palabra en sí, Invictus, significa el que no será vencido y muestra justo este momento en que Nelson Mandela aprovecha un campeonato nacional, mundial de rugby, organizado por Sudáfrica, y ahí el equipo nacional de Sudáfrica de rugby tenía una identidad claramente del apartheid. Casi todos los jugadores me parece que eran blancos y él se enfrentó a su partido porque querían erradicarlo y él dijo que no y luchó porque si los pisaban de esa manera sería otra vez devueltos con pisada y entonces él quería sobre todo fomentar la unión y a partir de ese momento, que además ganaron ese campeonato mundial, pues dio una vuelta toda la situación política. Yo creo que aquí hay un ejemplo de lo que era la política de Mandela, de lo que fue, porque lo que él hizo precisamente es no solamente el no dejar a la selección nacional de rugby abandonada, sino lo que hizo es integrar a la población negra en un deporte que consideraban casi el deporte enemigo, porque para ellos significaba precisamente eso, significaba el apartheid, y lo que hizo es lo que luego extrapoló a su política en general. En ese espíritu de Ubuntu, de unión, de hermandad, que es a lo que aludía Marta hace un momento, ¿no? Ese líder tiene que llevar ese ejemplo de unión, generar esa unión ante las personas que quiere liderar. Y él decidió liderar a todos los que estaban en Sudáfrica, no comenzar a hacer de nuevo un separatismo o lo que él mismo había vivido, pisotear los derechos de otras personas, que podría bien, como dice Marta, haberse tomado la revancha y haber actuado con odio y con rencor, pero prefirió el perdón. Es uno de los ejemplos que nos da como líder, igual que el ser una persona humilde, el no aprovechar sus posibles privilegios que hubiera podido tener por la posición que tenía, ya desde la cárcel. Los presos que estaban con él, uno de los presos contaba siempre como anécdota que una vez estuvo enfermo, Mandela siempre le visitó y se ocupó personalmente de limpiar su orinal, de llevárselo fuera de la celda y llevarlo a limpiar y volver a traérselo. Como él decía, el preso, el mismo Mandela podría haber conseguido que eso se lo hicieran otros presos a él y no tener ni que ocuparse él mismo de la limpieza de su celda ni estas cuestiones, porque él allí habría mucha gente dispuesta a trabajar para él, pero él daba ejemplo. Sí, ahora mismo hay un libro reciente de John Carlin, La sonrisa de Mandela, y habla de esto, del respeto profundo de Mandela por todas las personas, de cualquier estamento social y que a todas acoge y respeta como personas. Hay dos cosas que me parecen muy curiosas, esto ya en cuanto a la personalidad. Una se acaba de comentar, la sonrisa. Siempre estaba sonriendo, la sonrisa y el baile. La música la llevaba dentro y eso yo creo que invitaba a los demás a moverse. También es verdad que es una característica de su propio pueblo. Debemos decir adiós y despedirnos, aunque seguiremos hablando de Nelson Mandela en otro programa, pero para acabar, hemos hablado ya de algunas características importantes en un líder. ¿Podríamos resumirlas o sumar alguna otra? Sí, hemos hablado de la capacidad estratégica y ejecutiva que tenía, pero hay una más que muchos líderes no la tienen y a mí me parece que es la unión de su gente. Él buscó la unión del pueblo de Sudáfrica, de todos sus pueblos, y ese comportamiento del líder que genera la unión es un paso más allá de la estrategia, porque igual puede buscar la estrategia, pero en el fondo para quedarse él por encima, para buscar su gloria. No, Nelson Mandela buscó la gloria de su pueblo, de ahí su grandeza. Y además en un hombre que unió a su pueblo y al enemigo de su pueblo, porque todo era su pueblo, el pueblo sudafricano. Muchísimas gracias. Gracias a ti.